Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, a una nueva entrega de una recopilación de las ánimas del purgatorio. Desde ahora me gustaría preguntarle, ¿usted les reza? ¿Se encomienda a ellas o les teme? ¿Sabe algo? Muchas opiniones respecto a este tema vienen de los relatos que nos han compartido por aquí, que ya tenemos 4 recopilaciones pasadas, se las dejo en el primer comentario. Y lo curioso es que se pueden formar estas opiniones porque muchos no hemos tenido experiencias así. Ya lo iremos entendiendo con los relatos, ¿les parece? Pues entonces aprovechemos que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos con María López, quien esta noche nos cuenta esto. Mi familia siempre fue religiosa. Crecí aprendiendo de la religión católica, entonces creo que algunas cosas en mi vida ya estaban como escritas, por decirlo así. Empiezo diciéndoles esto en mi relato, porque hubo algo en mi vida que me cambió un poco la percepción de todos estos temas. Que les comento, crecí con esta religión, pero nunca fui tan metida en el tema como lo eran mi mamá, mis tías, mi abuelita. Que esto me ocurrió cuando yo tenía 22 años. Me había quedado haciendo tarea en mi casa. Mi papá había ido a trabajar. Mamá fue a algún mandado con mi tía y yo soy hija única. Entonces, por eso se me hizo tan extraño escuchar que abajo alguien andaba caminando. Eran las 3 de la tarde y quien llegaría primero debería ser mamá, pero apenas tenía como 30 minutos de haber salido. Y comienzo a bajar las escaleras, agachándome un poco para poder ver mejor quién era y veo que en la cocina anda una señora a quien yo no conocía. Ella, al parecer, tenía como unos 60 años aproximadamente. La vi muy poco porque me quedé en esa parte de las escaleras y como en esa cocina teníamos una parte de una pared que conforme ella caminaba, la perdía de vista por un momento y noté que daba como vueltas pero no salía de ahí. Esto me confundió mucho. Quería bajar a saludar, a preguntarle que quién era. Quizás era alguna conocida de mamá, que mi madre todavía andaría por ahí seguro, pero no la escuchaba. Solo oía los pasos de la señora y mejor me subí a mi cuarto. Tomé mi celular, le mandé mensaje a mamá, pero vi que no le llegaban, por la marca de la palomita en WhatsApp. Por lo que mejor le llamé. Bueno, hola ma, ¿llegaste a la casa? Es que no te escuché. No, hija, todavía ando con tu tía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando mamá me respondió eso, yo me levanté, tratando de no hacer tanto ruido y cerré la puerta con seguro. Yo todavía seguía escuchando que alguien estaba abajo caminando. Eran pasos muy lentos, pero como mi casa siempre fue muy silenciosa, podía escuchar aquello sin problema. Le digo a mi mamá, bajando la voz, que abajo había una señora que yo no conocía, que qué hacía. Si bajaba, le preguntaba que quién era. No había escuchado tampoco la puerta y mamá, con una voz tan tranquila, me dijo algo que ella, aún a día de hoy, sabe que tanto me asustó con lo que me dijo. Mari, no te asustes, ¿sí? Es la señora a la que le rezo y siempre nos cuida la casa cuando salimos. Si alguien pasa por la ventana, va a ver que hay alguien ahí. No te espantes, es buena, ahorita se va. Le pregunté a mamá que si vivía cerca, como que no terminaba de tener sentido para mí. Eso que dijo lo de que le rezaba, en ese momento no lo procesé. Y mi madre me dijo que ella era la ánima a la que se encomendaba cuando salíamos, diciéndome con sus palabras que en un momento seguro se desaparecía, que le sorprendía que yo la pudiera ver. Yo me fui hasta el fondo de mi cuarto, me acosté en mi cama, busqué mis audífonos, mamá me dijo que no tardaría en llegar. Colgó, me puse a hacer mi tarea, tratando de concentrarme con todo el miedo de que mamá me confirmó que a quien yo vi en la cocina era un fantasma. Que a los minutos, como mi tía vivía cerca, llegaron a la casa las dos, mi mamá y mi tía. Me tocaron la puerta, salí, me dijeron que las acompañara y ya en casa de mi tía
fue que me explicaron lo que son las ánimas del purgatorio, que a mí nunca me habían contado de ellas, y que supe mis tías y mi mamá eran devotas a las ánimas, solo que mi abuelita no. A pesar de que ahora entendía, era alguien que alguna vez estuvo con vida, nos estaba cuidando y a la casa también. Aún así, no me dejaba de dar miedo cuando me quedaba sola en casa, que me costó mucho en las primeras semanas, pero después le pedí a mamá que, por favor, aunque yo ya no hubiera visto aquello o escuchado algo raro en casa, no lo hiciera. Me daba miedo y no podía dejar de temerle. Y después de esa ocasión, solo llegué a escuchar meses después pasos en el primer piso, cuando yo estaba segura de que no había nadie más en casa. Antes de que se me olvide, en las entregas que ya tienen un poco más del año de antigüedad, por una actualización de la plataforma que me tomó tiempo darme cuenta, errores a fin de cuenta de la plataforma, en algunas entregas se comenzaron a mostrar una cantidad excesiva de anuncios, lo cual desde hace unos días ya estoy arreglando, pero como voy revisando uno por uno quizás me tome un poquito más de tiempo. Así que por favor, si les llega a pasar esto, coméntemelo con confianza, para arreglar esto inmediatamente, porque esto no debería pasar. Y solo me di cuenta porque me lo estuvieron comentando, por su retroalimentación. Aún faltan algunas por arreglar, entonces les agradezco mucho por cuidar este espacio y buscar mejorarlo entre todos. Desde ahora les agradezco mucho. Ahora sí, discúlpenme por este paréntesis, y vámonos con Estefanía Fénix, quien desde Guanajuato, México, nos cuenta esto. Cuando me mudé a Guanajuato por una oferta laboral, una de las cosas con las que llegué acá fue con algo que mis papás me enseñaron, que es rezarles a las ánimas benditas, de pedirles protección porque vine sola. Entonces solía colocarles veladoras cada martes en la mañana. También les rezaba en ese momento del día, cuando comencé con ello. Pero hubo unas semanas muy pesadas para mí, que estaban dejándome totalmente agotada. Del trabajo llegaba lo que le sigue de rendida. A veces ni alcanzaba a cenar porque llegaba directo a acostarme y me quedaba dormida. Por ello fue que un día estaba dormida cuando, al despertar, sentía las piernas muy extrañas. Intenté sentarme en el colchón, pero me costaba poder hacerlo. Y cuando pude acomodarme mejor en la cama, me di cuenta de que de las rodillas para abajo tenía las piernas colgando al final del colchón. Esta no era una posición regular en la que me quedara dormida, porque incluso cuando me quedaba dormida sin querer al llegar a mi casa, normalmente era boca abajo. Y bueno, como pude me reincorporé. Las piernas las tenía dormidas, era eso, y comencé mi día. Cuando llegué a mi casa, me di el susto de mi vida porque apenas al entrar, vi cómo estaban las dos sillas de un pequeño comedor que tenía, volteadas. Por ello pensé que alguien había entrado a mi casa, me habían robado, pero no había nada más fuera de su lugar. Yo no tenía tantas pertenencias aún. De hecho, lo más caro que tenía era un refrigerador que ya venía incluido con la renta, porque la televisión era una pequeña, y mi puerta no estaba forzada ni nada. Enderecé las sillas, me puse a buscar algo más por la casa, pero no había nada más que considerara inusual. No podía inventarme algo en la mente, algo con lo que convencerme de que pudo ser otra cosa, por lo que cené pensando en ello, y por el mismo cansancio de siempre. Apenas me acosté, me volví a quedar dormida. Sin embargo, me levanté como 2 horas antes de mi hora acostumbrada, porque tenía un dolor de nuevo en ambas piernas. Intenté sentarme otra vez y volví a notar que estaba en la misma posición que la mañana anterior, con las piernas colgando al final de la cama y esa sensación de tenerlas dormidas, que me costaba moverlas, pero a diferencia del día anterior. Ahora me pude ver las piernas y tenía una marca en cada una de ellas. Estas eran marcas rojas en mi piel, que estaban en la parte de la pierna por encima de las rodillas y eran a como yo les encontré forma. 2 pies. Aquello era como si alguien se hubiera parado en mis piernas y me hubieran dejado esa marca.
pero tampoco entendía cómo era que yo terminaba en esa posición en la cama si nunca, tanto ahí en Guanajuato ni en Morelos, de donde soy, me había ocurrido eso de terminar durmiendo así. Esos pies tampoco tenían sentido, y me levanté. Fui al baño porque luego de poder despertarme las piernas me dieron ganas de ir, y fue que cuando salí, vi un pequeño mueblecito en el pasillo donde dejaba siempre la veladora de cada martes, que noté no había ninguna. Solo estaban los restos de la veladora de la semana pasada. Recordé entonces que no les había colocado la veladora de cada martes a las ánimas del purgatorio, y también recordaba que no dejaba de pedirles todos los días, pero no les había rezado como acostumbraba, ni les colocaba su veladora. Y apenas salí del baño, fui a una cajonera donde tenía las velas que les ponía, y pues recé, como siempre. Les pedí perdón por haberles faltado esa semana y sabía que si les pides algo, siempre debes cumplirles porque si no, ellas se encargan de recordarte que tienes un pendiente con ellas. Y así fue como ellas lo hicieron conmigo, porque después de haberles puesto otra vez sus velas y rezarles, sin falta, no me volvió a pasar eso de despertar de esa manera. Algunas personas se refieren a ellas como ánimas benditas, pero otras las llaman ánimas del purgatorio. Hay quienes dicen que son distintas, pero por otro lado hay quienes aseguran que son completamente iguales. ¿Qué nos diría? ¿Cuáles son las diferencias en caso de ser así? Los leemos en lo que escuchamos el relato de Felipe Aguirre, quien desde Jalisco, México, nos cuenta esto. Cuando remodelé mi departamento que me mudé a Ixtapa, coloqué unas puertas que me gustaban mucho de mi anterior departamento, de estas que tienen un tipo de resorte que te ayudan a mantener siempre la puerta cerrada, que las abres y regresan siempre a cerrarse solas. Y si empiezo por platicarles esto, para mi historia, es por un detalle en específico con estas puertas. Yo las prefería siempre porque desde que comencé a trabajar en casa tenía a veces juntas o reuniones importantes por videollamada. Entonces, si de pronto hacía aire por el departamento, no me gustaba que si se me iba por alguna razón cerrarlas bien se azotaran e hicieran ruido, como me pasó en las primeras semanas en ese departamento. No me gustaba para nada. Mi trabajo me permitía ir solamente 2 veces a la semana a la oficina. Los demás días los trabajaba desde casa. Entonces, como en mi familia siempre fuimos devotos a las ánimas benditas, yo seguía rezándoles de vez en cuando, sin pedirles nada, solo rezando por ellas. Pero cuando tuve problemas un par de semanas para llegar a tiempo a mi trabajo, ahora sí, les pedí el favor de que me levantaran a las 5 de la mañana porque nunca escuchaba mis alarmas. En esos días me enfermé, por lo que para mí esa fue la razón por la que me costaba tanto despertar en las mañanas. Y una de esas mañanas que me tocaba ir ahora sí a la oficina, me desperté de un brinco porque escuché cómo habían azotado la puerta de mi habitación. Y me levanté directo a revisar toda mi casa porque esa puerta nunca se había azotado así desde que la había cambiado, ni yo podía hacer que sonara así de fuerte, por estos resortes que les digo que, para empezar, no se podía abrir sola y cuando estaba por llegar a emparejarse para cerrarse por completo, solía ir más lento para precisamente no azotarse de esa manera, que había sonado como si la hubieran arrojado con tanta fuerza. Sin embargo, por más que revisé mi casa, que no me tomó mucho tiempo, noté que no había nadie más. Estaba solo, como siempre. Y pensé que había sido un sueño. Vi mi reloj y faltaban 5 minutos para que sonara mi alarma. Entonces ya no me dormí. Empecé a arreglarme, me fui al trabajo y ya ni pensé en eso. Y pasa que el día viernes, cuando otra vez me tocaba ir a la oficina, me vuelve a despertar el azote de esa puerta, pero ahora, por el brinco que di, sí vi cómo la cortina de mi cuarto se había movido por el aire que hizo. Supongo esa puerta al cerrarse de esa manera, porque la ventana la tenía completamente cerrada. Y entendí al ver la hora y ver que faltaban otra vez 5 minutos para que mi alarma de las mañanas sonara.
que así era como a quienes les rezaba y pedía me despertaran. Hacían para que me levantara a tiempo y me ayudaron mucho con esto, solo que no les niego que una parte de mí se asustaba con ello, pero tenía dos formas de verlo. Una era arriesgarme en mi trabajo y seguir llegando tarde porque esto no era normal, aun y cuando era costumbre para mí rezarles, y la otra era aprovechar que ese susto, el miedo de esas mañanas, me aceleraban y con ello podía comenzar mis mañanas y ya no llegar tarde. Y esto gracias a las ánimas benditas. Hay gente que dice que no les tienes que pedir nada. ¿Han escuchado eso? ¿Es malo? ¿Bueno? Y por favor, no olviden darle me gusta y después hypear este video, que esa opción se activa instantáneamente cuando le dan me gusta. Eso yo sé que ya se los he dicho, pero créanme, nos ayuda muchísimo a llegar a más gente. De antemano, muchísimas gracias. Y ahora, vámonos con la experiencia de una persona que solo nos pidió le llamáramos Betita, quien desde Nayarit, México, nos comparte lo siguiente. Desde que era niña hasta mi adolescencia, vivimos en un pueblito llamado Huaynamota, un pueblo bastante alejado de la civilización que no me quejo, crecí ahí. Mis papás me dieron todo, y con los años nos mudamos, pero era muy solitario. Estaba muy metido entre las sierras que incluso a día de hoy, si lo buscan en los mapas van a ver que está casi en medio de la nada. Imagínense entonces cómo era hace más de 20 años. Total que por aquellos años, mis papás me consiguieron un trabajo en un rancho de un conocido de mis papás, del señor Don José, vamos a decirle. Y este ranchito quedaba hasta el otro lado del pueblo que les digo, siempre fue muy solitario. Vivíamos muy pocos por allá, y realmente nunca hubo ningún peligro. Trabajaba de tarde a noche, que la esposa de Don José y el señor se dormían muy temprano. Pero como yo, a pesar de ser de pueblo, me dormía un poco más tarde de lo normal, podía terminar de arreglarle unas cosas en el patio del señor donde tenía unos cerditos y aprovechando que los animales también estaban dormidos, me quedaba no tan noche pero sí cuando ya oscurecía. Y por esta razón yo siempre regresaba a mi casa ya a oscuras. No había casi nada de gente en las calles, que si de por sí casi nunca había nadie, en las noches mucho menos. Y como mucho, de la punta del pueblo a la otra punta donde estaba mi casa, tardaba unos 10 minutos en caminar, que tampoco caminaba lento. Y después de una semana de trabajar a ese ritmo, regresando a esas horas de la noche, a mí este camino me comenzó a dar miedo porque yo ya conocía el sonido del pueblo a esas horas. Hubo una noche que volteaba a cada rato cuando iba caminando de regreso a casa porque escuchaba que detrás de mí venían hablando varias personas. Giraba, no veía a nadie, y pensé por unos segundos que podía ser de alguna casa cercana, pero cuando más adelante me volvió a pasar lo mismo, de escuchar a gente hablando cerca de mí, que volteé y no vi a nadie. Noté que iba en un tramo donde alrededor de mí habían puros terrenos sin construir, y enfrente una sola casa, pero aún no llegaba yo. Esas voces no venían de esa casa, eran de gente que caminaba detrás de mí, pero no las podía ver. Llegué a la casa, pensaba que era por el cansancio, que por eso imaginaba eso. No le di tantas vueltas, eran voces nada más. Sonaban tan reales que no podía creer que eran por algún tema de fantasmas, algo así. Y llegando, seguí mi rutina. Mis papás se levantaron como siempre a recibirme. Cené, platicamos unos minutos y al día siguiente fue lo mismo. Yo venía caminando y entramos. Escuchaba a varias gente platicando detrás de mí, pero volteaba y por más que buscaba con la mirada no veía a nadie. Y fue hasta la segunda noche que noté que cuando volteaba, todo se quedaba en silencio. No había nadie hablando cerca de mí ni en las casas que estaban todas apagadas ya a esa hora, pero esas voces eran en la calle, las oía viniendo detrás de mí. No sonaban a personas hablando adentro de alguna casa, detrás de las paredes y por más que ponía atención, en esos segundos antes de voltear, tratando de entender de qué estaban hablando, nunca pude.
Eran voces empalmadas de varias personas que ahora eran más claras, pero aún así no les entendía nada. Y en esa ocasión sí corrí directo a mi casa. Llegué, me recibieron mis papás y mientras me servían de cenar yo pensaba si decirles o no sobre eso que me estaba pasando. Y cuando ya me senté a cenar decidí contarles. Papá fue quien me dijo que no debía espantarme, porque él les pedía todas las noches que él no pudiera ir por mí al rancho del señor José, que las ánimas del purgatorio me acompañaran de regreso a la casa y pudiera llegar con bien, porque papá a veces iba por mí al rancho o mínimo coincidíamos en una tienda de abarrotes a mitad del camino, porque llegaba en la tarde de su trabajo, y él me explicó qué era todo eso, diciéndome que no me harían daño, que estaban ahí para acompañarme a casa, y que era mejor no voltear cuando las escuchara, porque mi padre me dijo que seguro no las podría llegar a ver, que estaban ahí para que las demás personas vieran que venía acompañada de alguien, no para que las viera yo, y que si volteaba constantemente ellas se desaparecían, y no era el punto, pero según papá, se podían llegar a enojar si yo trataba de verlas mientras ellas iban cuidándome, que mejor solo caminara sin voltear, que confiara en ellas. Esto se volvió una rutina para mí. De cierta manera me acostumbré. Creí que no pasaría, porque el escuchar a varias personas que realmente no están ahí, si lo pensamos, no es algo de todos los días, que podría llegar a pensar que fue por mi sugestión, pero mis papás me dijeron que eso era normal, que si las escuchaba hasta yo, era más que seguro que desde el más allá, aunque yo no las conociera, me iban a cuidar como si fuera su propia hija. El siguiente relato nos fue enviado por una persona que nos solicitó no mencionáramos su nombre. Nos escribe desde Veracruz y su testimonio nos ofrece una visión un tanto distinta y una duda al terminar el relato sobre este tema. Al menos yo nunca había escuchado algo parecido, pero pensándolo bien, puede ser que eso siempre estuvo ahí. Siempre existió la posibilidad de algo que mejor le cuento, ¿le parece? Por muchos azares del destino, conocí a mucha gente, principalmente en mi escuela, y fue cuando tenía 25 años que salía con un chico, quien ahora él y yo ya somos completamente desconocidos. Pero cuando comenzamos a salir, entre muchísimas cosas que no voy a contar, porque no aportan nada, siempre hubo una persona ahí que constantemente coincidía con nosotros, solo como para estar vigilándonos porque ni siquiera era de nuestra escuela, en la facultad, aquí en Veracruz. Y el que seguido viéramos a la exnovia de mi en ese entonces novio, y de una manera tan obvia porque hasta en la biblioteca nos la llegábamos a encontrar, ya no eran casualidades. Y entre muchos encuentros para nada gratos con ella, de miradas horribles que le dejábamos de poner atención, porque esto fueron meses que siguieron avanzando luego los semestres y ya no estábamos tanto tiempo en la facultad. Por ello dejábamos de verla poco a poco, pero en las ocasiones donde sí íbamos, la veíamos ahí. Nunca nos decía nada, solo nos seguía con la mirada y de eso nos dábamos cuenta, más que fácil porque ella no era nada discreta. Llegó el final de un semestre. Ya solo íbamos a entregar proyectos, presentar exámenes y yo comencé a tener problemas de salud, que a comparación de otros semestres, incluso siendo pasados donde me estresaba todavía más que en ese, por la carga de trabajos que en ese semestre del que les cuento, fue el más relajado de los últimos. Nunca me había enfermado, por lo que yo asumí que era estrés. Todo el tiempo me dolía la cabeza. El cabello se me caía mucho al bañarme o pasarme el cepillo. El estómago era un tema completamente nuevo para mí. Era complejo porque siempre tenía hambre, pero al momento de comer, a mitad de la comida, me daban tantas ganas de devolver el estómago, que sí llegué a temer de un embarazo. Era lo primero que se me vino a la mente, pero me hice muchas pruebas y no, todo en orden. Y como cumplí una semana con estos síntomas, agregándole ahora que yo tenía unas ojeras muy marcadas, yo tengo la piel muy blanca, entonces se me notaban demasiado, pero no entendía,
ya que al menos el sueño fue lo único que no me cambió en esas semanas. Dormía muy bien, pero algo estaba mal conmigo, porque nunca, a pesar de que llegaba a devolver el estómago, el hambre nunca se fue. Comía y comía, pero así como lo hacía, regresaba lo que había comido. Y mi aliento, ese también cambió. Tanto mamá, mi hermana, mi papá, luego mi novio, siempre me lo dijeron bien, preocupados, que la boca me olía como a bolsa de basura. Todos me decían lo mismo. Y por más que me lavaba los dientes, que usaba enjuague bucal, yo nunca noté ese olor, pero me decían que siempre que hablaba olía así. Hasta que un día no me pude levantar porque el estómago me dolía como nunca en mi vida. Sentía punzadas muy severas en el abdomen que cuando le grité a mamá para que viniera a mi cuarto, porque yo sentía que si me movía algo me iba a pasar. Lo voy a decir tal cual, como lo sentía en ese momento, que podía ser solo un tipo de sensación, no necesariamente era eso, pero era tan real. El sentir que si me movía, algo me iba a atravesar el estómago, y no sabía qué podía pasar. Sentía como si tuviera algo como un tipo de estaca, un tenedor, algo que me mantenía sin poder pararme, que cuando mamá llegó y le dije esto, ya a esa hora de la mañana solo estábamos ella y yo en la casa. Mamá entró al cuarto y traía cargando unas cosas que no podía ver bien. Cerró la puerta de la habitación, no me dijo nada, cerró también las cortinas y ella me pidió que no me moviera. Acercó una silla a mi cama. Me pedía que tampoco dijera nada. Todo era tan extraño. No entendía qué estaba pasando. Yo estaba a punto de llorar por el dolor. Sentía que si llegaba a toser por el esfuerzo, eso me iba a atravesar el abdomen y mamá me puso su mano sobre mi vientre y agachando la cabeza empezó a rezar unas oraciones que yo no conocía. Mamá era católica. Luego levantó la mirada. Me puso un trapo húmedo, caliente sobre la frente y los ojos, pidiéndome muy seria que no me quitara para nada ese trapo. Yo no podía ni levantar los brazos sin sentir el esfuerzo de mi cuerpo, por lo que la obedecí. Y cuando mamá siguió rezando esas oraciones donde pedía que me cuidaran, en ese momento escuché que en el cuarto habían más personas rezando con ella. Pero yo no escuché la puerta de mi habitación en ningún momento, abriéndose o cerrándose. No escuché a nadie caminando hacia mi cama, porque ahora había muchas voces alrededor de mí. Las oía muy cerca, eran puras mujeres rezando al mismo tiempo que mamá. Y cuando moví un poco el brazo, mamá me lo tomó fuerte para que no lo levantara. Y al final, mi mamá dijo: «Ustedes saben quién tiene a mi hija así, quién me la quiere matar. Búsquenla, hagan lo que consideren necesario, ni me digan qué, y lo que deban hacer yo les pago dándoles luz, pero tampoco regresen aquí». Y todo se quedó callado, incluida mamá. Solo sentía como la habitación se ponía helada. Mamá no se movía, seguía apretándome el brazo pero tocándome suavemente el vientre. Y me dijo que me dejara el trapo en los ojos. Y no me di cuenta en qué momento me dormí. Pero desperté, en la tarde, que mamá fue a mi cuarto para llevarme de comer, que me senté para recibirle el plato. Me dolía tanto la cabeza, pero noté también que el estómago lo sentía como si nada, ya no tenía ningún dolor. Me había sentado como si nada y mamá solo me dijo que sus amigas del purgatorio se encargaron de curarme y de hacerle pagar a quien me hubiera echado ese trabajo. No me costó mucho asumir quién había sido. La persona que, a lo que mamá me explicó, me mandó a hacer un trabajo de brujería, porque el resto de los días que fui a la escuela, no volvimos a ver a la exnovia de mi novio. No volvimos a saber de ella, ni en ese semestre, ni en el siguiente, ni el que siguió hasta que nos graduamos. La busqué por redes sociales, pero ya no tenía nada nuevo. No teníamos amigos en común con ella, entonces si es que algo le pasó por lo que me hizo, nunca lo vamos a saber. Sin embargo, ahí conocí el tema de las ánimas del purgatorio y comprendí que mamá las usó para curarme y de alguna forma cobrar lo que me hicieron y al mismo tiempo, eso a lo que ella le pidió este favor,
Cobraron lo que mamá les prometió y yo no podía creer que había escuchado también a tantas personas en mi cuarto. No supe si eso lo imaginé o no. Podía ser, por cómo me sentí. No me animé a preguntarle nunca eso a mamá, porque ella también tenía unas prácticas muy extrañas que a mí me distanciaban un poco de ella. Pero siempre la amé y la amo. Sabía que lo hacía para cuidarnos, aunque siento yo. Por favor, creo que la audiencia de este canal sabe un poco más. Ella las usaba no solo para cuidarme, sino al menos en esa ocasión. Aparte de todo lo que supe que hacía de raro, que luego les contaré, las usó para vengarse de esa persona, que algo malo quería que me pasara. ¿Había escuchado algo como esto último? ¿Se puede llegar a un acuerdo con las ánimas para este tipo de cosas o fue algo distinto en este caso, que igualmente, sean quienes hayan sido, necesitan algo de nosotros que puedan obtener a cambio de favores? Si sabe algo de esto o le ha pasado algo similar, por favor, cuéntenos. Será como siempre un placer conocer su historia. No olvides seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.